espacio en esta generación mejor que tú, en el lugar que estás con lo que Dios te ha dado. Amén. Entonces, diga conmigo, tengo que retener. Ah, no me gustó eso. Muy débil. Tengo que retener lo que Dios me ha dado. Amén. Tengo que retener. Mire, un día Dios llama a Moisés y le dice, tenés que sacar al pueblo de Egipto. 420 años que estaban en Egipto. Era imposible pensar que los esclavos se podían liberar. Pero sin embargo Dios lo llama a Moisés y le dice, tenés que sacar al pueblo de Egipto. Y Moisés dice, Señor, ¿y qué voy a hacer yo? El faraón, voy y le digo, me mata el faraón. ¿Con qué voy a sacar al pueblo de Egipto? Y entonces allí Dios comienza a tratar con él y le da una vara. Le da una vara, le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y un callado, era una vara. Y dice, una vara, Señor. Bueno, tírala al piso, y cuando la tira al piso la vara se vuelve culebra. Dice, tómala de la cola, la toma de la cola, se vuelve vara. Y entonces con la vara le hace hacer muchas cosas, lo lleva delante de Faraón y allí con la vara él hace de todo. Demostraciones del poder de Dios. Esa vara acompañó a Moisés todo el camino del desierto. Con esa vara abrió el Mar Rojo. Cuando estaban allí entre el ejército de Faraón y el mar delante, y no había salida para ellos, no había escape. Y entonces dijo, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dijo, extiende tu vara. Para eso te dije lo que te dije. Extiende tu vara. Y extendió la vara y el mar se abrió en todos. Y entonces todo el pueblo pasó. Y cuando quiso seguirlo el ejército de Faraón, el mar volvió a su lugar y quedaron todos sepultados. ¿Qué tenía Moisés en su mano? Una vara. ¿Qué es una vara? Nada. Pero cuando Dios te da, así sea una vara, es todo. Amén. Extiende la vara. Y allí Moisés, la vara iba a ser aquella que luego iba a tocar la roca para hacer salir agua. La vara fue todo en el desierto. Con esa vara hizo de todo Moisés. Vivió apoyado en la vara y vivió mandando que sucedan las cosas por medio de la vara. Entonces era un medio en donde él tenía la capacidad de abrir puertas y de cerrar puertas, abrir el mar y cerrar el mar con aquello que Dios le había dado. Y entonces Dios da al pueblo y le dice que avance. No somos nosotros, porque el pueblo de Dios está llamado a avanzar y a tomar. Dice hasta lo último de la tierra para dar a conocer la gloria de Dios y establecer el reino de Dios. Y la Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que siempre estamos creyendo en Dios y reconociendo que Él es para nosotros todo nuestro respaldo, y en las fuerzas de Él avanzamos y las puertas del infierno no prevalecen contra nosotros. Amén. Un pueblo que avanza, un pueblo que tiene delante suyo todo aquello que Dios le va generando, le va produciendo, pero que finalmente a través de lo que le ha dado a su propia vida es que logra las cosas. Uno mira a Josué. Josué, ¿saben qué era Josué? Era sencillamente un ayudante de Moisés. Era un siervo para Moisés. Dice que cuando Moisés iba a adorar a Dios y a hablar con Dios en el tabernáculo o al monte, dice que Josué se quedaba afuera, ni siquiera entraba al tabernáculo. Y afuera del tabernáculo adoraba hasta que Moisés salía. Cuando hubo que pelear, Moisés dijo, mirá Josué, juntá gente y anda a pelear con los amalecitas, yo voy a orar. Allí fue Josué a pelear, mientras Moisés oraba. Josué era un servidor. Pero finalmente cuando Moisés ya salía de la escena, por voluntad de Dios, ya no vivía más, ya no iba a vivir más. Entonces le dice Dios a Moisés, todo lo que yo te di, tienes que pasárselo a Josué. Así que llámalo en mi presencia y pásale toda la unción que yo puse sobre tu vida. Lo que yo te di, dáselo a él. Y así Moisés ora por Josué. Y luego Josué sale de aquel momento y es el que guía a todo el pueblo de Israel. ¿Qué era Josué sin lo que Moisés pasó sobre su vida? ¿Qué era Josué? Un simple servidor. Uno más dentro del pueblo de Israel que tenía un corazón de siervo y entonces servía al jefe, que era Moisés. Entonces, pero ahora cuando él recibe lo que Dios le da, se transforma en el líder de todo aquel pueblo que había venido detrás de Moisés. Y es el mismo Josué
que no era nada, y ahora al frente del pueblo de Israel, en medio de batallas y en momentos críticos en donde él tenía que buscar una salida para todo el pueblo. Era aquel Josué que decía, bueno muchachos, tenemos que dar 7 vueltas alrededor de los muros de Jericó durante 7 días, y al 7º día demos 7 vueltas y los muros van a caer. Era una locura pensar que los muros iban a caer porque uno caminaba alrededor durante 7 días. Dice que la ciudad de Jericó era una ciudad inexpugnable, o sea, que había resistido el ataque de muchos pueblos. Y ahora estaban allí el pueblo de Israel caminando hacia la tierra prometida, y Josué al frente de aquel pueblo, Josué con lo que Dios le había dado. Y entonces allí, con lo que Dios le había dado, le dijo, caminemos alrededor de los muros. Caminaron un día, caminaron 2 días, caminaron 7 días. Y el último día hicieron 7 vueltas alrededor de los muros. Y entonces les dijo, bueno, ya cumplimos las 7 vueltas, ahora griten. Y gritaron todos, y los muros cayeron. Y todo el pueblo avanzó derecho a su objetivo y tomaron Jericó. ¿Con qué lo hizo Josué? Con lo que Dios le había dado. Es loco. Josué, los muros no caen por dar vuelta. Josué, los muros no caen por gritar. No, claro que no. Los muros caen por lo que Dios puso en mí. Amén. Por lo que Dios puso en mí. Y ya mi grito no es el mismo. Ya mis vueltas no son las mismas. Está Dios conmigo. Está lo que Dios me dio a mí. Y cuando yo doy vuelta, los cimientos se van rompiendo. Cuando yo doy vuelta, los cimientos se van gastando. Cuando yo doy vuelta, los muros se van agrietando. Cuando yo doy vuelta, la ciudad está lista para ser tomada. Y cuando grito, cae todo y yo tomo la ciudad. Con lo que Dios me ha dado. Amén. Por eso Dios decía, retén lo que tienes, retén, porque lo que Dios da es tan grande, es tan maravilloso, es tan importante, que uno puede cambiar la historia de su vida con lo que Dios le da. Uno puede cambiar la historia de muchas vidas con lo que Dios le da. Con lo que Dios te da, vos podés rescatar gente de la droga, vos podés rescatar gente de la misma muerte, vos podés sacar gente del alcohol, vos podés sacar gente de la misma miseria, revolcada en el barro. Con lo que Dios te da, vos podés sacarla del medio de eso y ponerlo en un lugar honrado, en un lugar en donde esa persona pueda definitivamente disfrutar de la vida. Es con lo que Dios nos da. Nosotros no rescatamos gente de esos lugares con palabras bonitas ni con consejos buenos. Lo hacemos con lo que Dios nos da. Amén. Liberamos a la gente con lo que Dios nos da. Josué llegó otro momento en la historia de su vida, y esto a mí tanto me gustó, porque no solamente hay comprobación bíblica, sino también hay comprobación científica. Alguna vez Josué y todo el pueblo estaban en medio de una batalla, y él iba ganando la batalla porque Dios estaba con él. Y entonces hubo un momento en donde ya el sol caía y el día se terminaba, y él veía que muchos de sus enemigos se iban a salvar y no iba a completar la batalla final para ganar todo. Y entonces, como vio venir la noche, se paró en un momento mientras su gente peleaba y dijo, sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, le dijo, en el valle de Ajalón, detente. Y dice que aquel día el sol se paró y no se puso hasta que Josué terminó con todos sus enemigos. Y recién allí el sol declinó y la luna salió en el horizonte. Escuche, hay científicos que estudian la historia de la Tierra, los tiempos de la humanidad. Y hay algo que a ellos les falta en esa cuenta que hacen. Y son 2 horas o 3 horas y no sé cuántos minutos. Y no lo han encontrado en donde puede ser que exista esa diferencia horaria. Y cuando fueron a la Biblia encontraron el día en que Josué hizo detener al sol y no se puso durante varias horas, y aquellos 15 grados que Dios hizo volver el reloj de sol cuando Ezequías recobró la vida, cuando estaba para morir. Y los científicos dicen, el único lugar en donde podemos comprobar que ese tiempo falta en la historia de la humanidad es en estos 2 hechos. Y seguramente que es así, porque ¿qué pasó? Pasó. Cuando Josué levantó su voz, el sol, dice, se detuvo, la luna se quedó en su lugar, y hasta que no terminó la batalla, el sol no se puso. Yo pregunto, ¿con qué hizo Josué esto?